prueba más real y palpable de que la acción de nuestro amigo Pablo Herrera es efectiva. Y le muestra un ejemplo concreto, es la primera evidencia de que lo que vamos a hablar ahora es real. No está en el espacio de internet ahí volando y sin poder ser palpable o evidenciable. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Francisco, un gusto saludarte nuevamente después de, bueno, hemos seguido hablando, pero no hemos estado en eventos juntos, pero siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la invitación, primero. Bienvenido Pablo y bienvenidos también a todos y todas. Para quienes no nos conocen, bueno, mi nombre es Francisco Vargas, director del Centro de Negocios Rancagua de Cercotec. Y esta es una de las actividades que como centro hemos, disculpen, voy a silenciar a algunas personas, hemos implementado desde hace algunas semanas ya. Eh, Esto es un ciclo de conversaciones que el Centro de Negocios decidió iniciar siempre con la idea de ir colocando, ir poniendo temas que sean un poco tangenciales, pero súper de interés para los micro y pequeños empresarios. Les quiero pedir, creo que no soy la novedad, pero en lo posible que pudieran mantener en silencio sus micrófonos, por favor. Eh, Muchas gracias. Entonces, como les decía, el Centro de Negocio ya hace ya unas semanas partió este ciclo de conversaciones llamado Plan B, veamos más allá. Ya en la última semana hemos hablado de tecnología, hemos hablado de innovación, hemos hablado la transformación que tienen que enfrentar los pequeños empresarios, hemos hablado incluso de un clúster de salud. Ahí también nos estuvo el Pablo acompañando con el colegio de ingenieros, etcétera, etcétera. Hemos tomado temas bastante interesantes. Y bueno, y dentro de las cosas que también muchos de los emprendedores y empresarios que se vinculan al centro de negocio, es que, bueno, nos vinculamos a Google, a este monstruo Google, a esta tremenda empresa, gigante empresa. Muchos de nosotros quizás la ocupamos de una forma casi automática, sin saber todavía todas las potencialidades o todas las cosas que uno podría hacer con Google, y a la vez tampoco conocer un poquito la historia, ¿ya? Yo no sé si Pablo está preparado para eso, pero sería interesante, porque de repente uno está acostumbrado a hacer cosas, pero no sabe un poquito el origen de eso. Claro, Entonces, claro. la primera invitación, y después de dar de hecho la bienvenida a todos y a todas, es que un ciclo, son conversaciones. Hay harta gente que en este momento conectada, pero siéntanse con la libertad de ir haciendo participaciones, consultas, ya sea a través del chat o levantando la mano y abriendo sus micrófonos. Tratemos de que todos podamos aportar. Así que Pablo, Sí, demos pues, voy a estar empecemos. atento. Sí, claro, Pablo, como, ¿cómo es qué es Google? ¿Cómo llama Google usted? ahí vamos a comenzar. Lo que les pido por favor sí es silenciar sus micrófonos para. Yo vamos a dar un espacio para preguntas y eso para que podamos. Esto una. Como Francisco bien lo decía, o cuando me invitó a hacer esta exposición es una conversación. Vamos a conversar. Yo no voy a dar una charla. Así que vamos a dar espacio a eso. Pero les pido por el minuto simplemente silenciar el micrófono para comenzar la charla. Bueno, Francisco, nos conocemos hace un buen tiempo. Mi nombre, y para los que no me conocen, obviamente, que son todos los que están acá, mi nombre es Pablo Herrera. Mi empresa se llama Posicionamiento Buscadores. Nosotros somos básicamente una agencia de marketing digital, ¿no es cierto? Que, digamos, desde el año 2013 es partner de Google, es partner premier de Google. Nosotros lo que hacemos es efectivamente hacer campañas de marketing, ¿no es cierto?, orientada con los productos de Google, ¿no es cierto? Ya sea a través del buscador, a través de YouTube, etcétera. Eso es lo que principalmente nosotros hacemos. Y dentro de este proceso me ha tocado estar mucho en contacto con el mundo de Google, básicamente digamos, por esta relación de Google Partners Premier. Hay un micrófono por ahí activo. A ver, vamos a ver.
Ahí sí. Por esta relación que hemos tenido con Google, ¿no es cierto? Digamos ya desde hace un buen tiempo, por ser partner premier. Partner de Google significa, básicamente, como ustedes seguramente saben, en el ambiente tradicional o en offline, existen lo que se llaman las ISO, ¿no? Las ISO 9001, la ISO 9002, que son, calificaciones que se le dan a una empresa en un determinado sector por la calidad. Básicamente eso. Google, Facebook, estas empresas entregan estas certificaciones a algunas agencias, ¿no es cierto? Básicamente por su experiencia manejando sus plataformas y manejando sus herramientas de marketing, etc. En ese escenario me ha tocado estar 2 veces en Silicon Valley, en Estados Unidos, en California, en las oficinas de Google, ¿no es cierto?, en capacitaciones, y el año pasado estuvimos en el evento mundial de Google, que es el Google Marketing Live, que es un evento que se hace, digamos, una vez al año, en donde se presentan todas las novedades de Google, etcétera. El año también 2016 estuvimos participando en una capacitación de Singularity University, que es una universidad financiada por Google y por la NASA. Entonces me ha tocado mirar por dentro, de manera somera sí, pero me ha tocado ver cómo funciona, y eso es lo que yo le quiero explicar hoy día, y un poco cuáles son las funcionalidades de Google, qué podemos aprovechar de esta herramienta, qué podemos digamos, tener en consideración para poder aprovechar Google para nuestro beneficio y para sacar el máximo provecho a esta herramienta. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, Pablo. Sí, perfecto. Se escucha. Gracias, muchas gracias. Bien, eso es básicamente lo que le puedo contar. No les voy a dar la lata de lo que hemos hecho, lo que somos, porque obviamente es lo que menos les interesa a ustedes, así que vamos a ir directamente con la charla. Sí, hemos efectivamente, a través de estos años, a través de la experiencia, nosotros somos, yo me considero un emprendedor, seguramente como la mayoría que está acá, en la cual mi empresa nació, digamos, en una idea, se fue desarrollando, nos fuimos perfeccionando, y eso nos ha dado pie a que podamos compartir este conocimiento a través de charlas y seminarios, a través de todo Chile en realidad. De hecho, con Francisco hemos hecho varias ya desde hace algunos años. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a tratar de visualizar y qué vamos a tratar de explicarles a ustedes para que puedan efectivamente saber cómo funciona el algoritmo de Google, cuáles son las herramientas gratuitas que podemos aprovechar y cómo encontrar, por ejemplo, algunos nichos rentables, qué herramientas ocupar, entender cómo funciona la relevancia, que es, si ustedes entienden o ustedes llegan a comprender qué es la relevancia en todo esto, o cómo Google toma la relevancia o qué función le da, van a poder aprovechar al máximo toda la potencialidad de Google, no solamente para proyectos personales, para ideas, para poder saber si una idea tiene un futuro o no, etcétera. Vamos a descifrar eso y también vamos a derribar varios mitos de Google en función de por qué es todo gratis en Google, ¿no? Por qué Google entrega todas estas herramientas de manera gratuita para que las personas o las empresas puedan aprovechar. Si ustedes, bueno, seguramente lo saben, pero Gmail es gratuito, YouTube, ¿no es cierto? Google Maps, todas esas herramientas gratuitas que entrega Google, ¿no es cierto? Obviamente, acá vamos a descifrar por qué las entrega, por qué son gratis entre comillas, ¿no es cierto? Para que ustedes, como les digo, el propósito de esta charla es que ustedes después de esta hora que vamos a estar juntos, probablemente un poco menos, ustedes puedan decir, mira, voy a aprovechar Google por este lado para poder potenciar mi idea o lo que yo quiero hacer. Bien, todos conocemos Google, probablemente esta es la imagen, cuando alguien nos dice Google o cuando alguien nos nombra la palabra Google, probablemente nosotros tengamos en la mente esta imagen. Es lo más lógico, siempre se ha relacionado a Google con el buscador. Pero Google es mucho más que eso, ¿no? Google es todo esto y mucho más. Google es Google Play, es Android. Si ustedes, los que tienen teléfonos Android, sabrán que el sistema operativo de los teléfonos móviles, de la mayoría de los teléfonos móviles, salvo los iPhone obviamente, es Android. Seguramente muchos de ustedes tienen una cuenta de Gmail, usan Google Maps seguramente, YouTube, usan el Chrome, ¿no es cierto? Y también obviamente el buscador de Google. Tenemos básicamente en estos 7 productos 1 billón de usuarios en el mundo. Imagínense, es una cantidad de gente impresionante y efectivamente uno tiene que
estar, ¿no es cierto? Si yo tengo un emprendimiento, un negocio, o simplemente una idea, probablemente tenga que estar en alguna de estas plataformas o tenga que participar para poder efectivamente apalancar con estos productos, con estos servicios que entrega Google y poder avanzar en mi negocio, en mi emprendimiento. Ahora, la pregunta que viene de cajón es gratis, ¿no? ¿Gratis? Todo esto efectivamente se supone que es gratis, pero ¿por qué es gratis? Realmente no es gratis, al contrario, tiene un costo bastante elevado para nosotros, me refiero, para nosotros como usuarios. Pero bien, vamos a ir descifrando eso de a poco, Esto es Google en general. Todo esto es Google. Google es el sistema operativo, ¿no es cierto? El Android, el celular que ustedes todos los días tienen en la mano, ¿no es cierto? Funciona a través de un sistema Android que es de Google. Tenemos herramientas sociales, tenemos herramientas de marketing digital como Google Ads, ¿no es cierto? Los anuncios en toda la red o en todo Internet de Google, que es básicamente de lo que Google se financia, ¿no? Google, todo esto que ustedes ven acá, Google Play, YouTube, ¿no es cierto? El buscador de Google, este sistema de Google Drive, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden colocar sus archivos de manera gratuita, pueden tener respaldos, pueden usar un correo electrónico con 15 GB de capacidad, etcétera. Todas esas funcionalidades gratuitas, ¿no es cierto? Todo esto es de Google y lo entrega a la comunidad de manera, como vamos a volver a repetir, de manera gratuita, muy entre comillas, ¿no? Porque ahora vamos a ir mirando por qué. Bien. Ustedes saben, Google y YouTube, no sé si lo sabían, pero YouTube también es de Google. De los 10 sitios web más visitados del mundo, ¿no es cierto? Donde hay más tráfico en todo el mundo, el primero es google.com, con sus derivados obviamente, google.cl, google.com.co, etcétera. Depende del lugar donde estés, tienes un determinado Google y esa página web es la página web más visitada del mundo. Y en segundo lugar, la segunda página web más visitada del mundo es YouTube. Que, adivinen de quién es. También es de Google, ¿no? Esta plataforma gratuita para poder subir o generar contenidos audiovisuales, digamos, ¿no? En cuarto lugar ya viene Facebook y así para más adelante. Entonces, cuando hablamos digamos, de redes sociales o cuando yo tengo un emprendimiento, cuando tengo una idea de negocio o cuando tengo simplemente una idea que yo quiero exponer al mundo, ¿no es cierto? No bastan las redes sociales, ¿no? No bastan las redes sociales porque en el fondo las redes sociales, digamos, tienen un tráfico increíblemente grande, pero Google y YouTube siguen teniendo el tráfico más grande del mundo en la actualidad. Eso puede cambiar, pero no lo sabemos. Bien, y solamente para contextualizar y para dar algunos datos interesantes, ¿no es cierto? La penetración en Chile de Internet, para que ustedes sepan la potencia, o sea, es decir, el mundo Google concentra las 2 páginas web más visitadas del mundo, 1 billón de personas constantemente utilizando sus servicios, pero el caso, estos son datos de Google, estos son datos de la plataforma. Google concentra, digamos, obviamente en estas 2 grandes plataformas y millones de tráfico. Pero el caso nuestro de Chile, la penetración de Internet es del 78%. O sea, es decir, acá en Chile estamos totalmente hiperconectados. Tenemos 14 millones de personas que se conectan todos los días a Internet y usamos el teléfono o Internet o las plataformas de conocimiento o de generación de contenidos, etcétera, aproximadamente 8 horas en promedio. Es decir, una persona en promedio está 8 horas conectada a Internet. Y bien, el acceso que tenemos nosotros a la telefonía móvil es del 80%, por lo tanto eso nos convierte en el mercado más conectado de toda Latinoamérica. Somos los más conectados de todo LATAM. Por lo tanto, un gran mercado para las plataformas digitales, para Google, para Facebook, para Instagram. Aunque somos un país muy pequeño, ¿no es cierto? Sí somos un país muy interesante para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hiperconectados. O sea, la mayoría de la población en Chile está conectada. De hecho, va a llegar un momento en que van a ver la misma cantidad, perdón que estoy acá transmitiendo por Instagram también, la misma cantidad de personas que, digamos, están conectadas, ¿no es cierto?, que hay en Chile, ¿no es cierto?, un momento van a llegar a ver más teléfonos que gente en Chile conectada. Entonces, es muy interesante para estas empresas hacer pruebas, tests, ¿no es cierto?, en nuestro mercado porque somos muy hiperconectados. Bien. Pero, ¿cuál es, digamos, la función o dónde Google quiere estar? ¿O cuáles son los momentos, ¿no es cierto?, de las personas? ¿O cuáles son los momentos que ustedes o yo como usuarios estamos en Internet? Tenemos básicamente 4 momentos.
Y acá hay tres momentos que son interesantes, pero hay un cuarto momento que es el que más le interesa a la plataforma de Google, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son esos momentos? El quiero saber, por ejemplo, cuando quiero hacer investigación, quiero comprar un producto y quiero saber cómo funciona, quiero saber, digamos, reviews o qué es lo que dicen las otras personas de un determinado producto, etcétera. Quiero ir, cuando usamos el quiero ir, ¿qué usamos? Usamos Google Maps o usamos Waze, ¿no es cierto? Waze también es una plataforma de Google. Por lo tanto, ya vamos a ir descifrando un par de cosas, se darán cuenta de que todo esto, ¿con qué tiene que ver? Con saber todo de nosotros. Pero no me quiero adelantar, quiero ir que vayamos paso a paso para ir viendo, digamos, ir descubriendo este interesante mundo. Y también está el quiero hacer. Yo, por ejemplo, les comento, ¿no? Yo soy muy malo para los autos. Yo para la mecánica soy pésimo, nunca he servido para eso. Y bueno, y si ustedes me preguntan si estoy en la carretera y se me pincha un neumático, lo primero que voy a hacer es entrar, ojalá haya conexión a internet, y es entrar a YouTube a ver un tutorial de cómo cambiar un neumático, porque realmente no lo sé hacer. Entonces seguramente ustedes también, cuando no saben hacer algo, quieren hacer un plato de comida, un plato especial, etcétera, van a YouTube y buscan contenidos relacionados con eso y probablemente ahí lo van a encontrar. Pero el mercado que más le interese, de estos cuatro momentos, el mercado más interesante para la plataforma y para Google en general, ¿no es cierto? Es el quiero comprar. ¿Por qué el quiero comprar? Porque en eso se financia todo lo gratis. ¿Ok? Ya vamos entrando en terrenos peleagudos, pero todo lo que Google hace, ¿no es cierto? Toda acción tiende a efectivamente poder generar una plataforma que le permita a anunciantes como nosotros, ¿no es cierto?, que trabajamos en este medio, poder generar publicidad personalizada o poder tener experiencias de usuario, que los usuarios que la consumen, totalmente personalizadas, ¿no es cierto? Eso es lo que hace a Google. Google siempre encuentra, o las personas siempre sienten que encuentran la información que necesitan de manera muy rápida en alguna de sus plataformas, ¿no es cierto? Cuando yo voy a YouTube y veo un video, ¿no es cierto?, o hago una búsqueda, probablemente en el primer, segundo o tercer video ya encuentre lo que estaba buscando y un resultado de calidad. Lo mismo con el buscador. Cuando yo entro al buscador de Google y hago una búsqueda, es probable que en la primera página web e inclusive en los primeros 5 o 6 resultados encuentre lo que yo estaba buscando. Por eso Google es Google, porque en el fondo uno siempre encuentra lo que busca. Bien, vamos. Oye, Pablo. Sí. Oye, es que, a lo mejor no he visto bien Google, pero he visto que en otras páginas, no sé, en YouTube, por ejemplo, o en otras páginas te sugieren cosas. Sí. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú buscas algo que también te puede interesar. Eso le puede ir de repente una frase. Sí. Pero en Google como que no aparece esa frase, ¿eh? ¿Cuál? Tú pusiste, así como que también te puede interesar. ¿En la búsqueda? Una sugerencia. En la búsqueda. En la búsqueda no. Pero así. Sí, en la búsqueda no, porque en teoría en la búsqueda los resultados que están a continuación de tu búsqueda en el fondo deberían satisfacer esa necesidad. O sea, es como de mayor a menor. En teoría, nosotros el algoritmo funciona de esa forma. Debería entregar los primeros resultados más relevantes y yendo hacia abajo resultados menos relevantes. Esa es como la funcionalidad de te podría interesar más. Los primeros son los que en teoría te interesan realmente y los demás abajo serían los que realmente podrían ser. ¿No? Yeah. Voy a colocar... En otras partes es más explícito, por eso sí. Que Google debe tener información de nosotros. Eso voy a explicar. A eso voy. Porque en el fondo cuando tú entras... Si yo entro a YouTube, ¿no es cierto? Si yo entro a YouTube y tú entras a YouTube, vamos a ver resultados totalmente diferentes. Si yo entro a mi celular y entro a YouTube, voy a ver resultados personalizados sobre mi perfil. Sobre lo que Google ha captado de mí, ¿no es cierto? Y me está entregando de manera personalizada. Porque ese es el objetivo. Ahí lo vamos a explicar en el siguiente slide, de hecho, está eso. Cómo, digamos, por qué Google hace todo esto de manera gratuita, para qué, ¿no es cierto? Porque es para lo que tú dices, Francisco, es para poder entregar resultados personalizados, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres entregar resultados personalizados? Para tener una mejor experiencia. ¿Pero para qué quieres que tenga una mejor experiencia? Para que la gente esté siempre conectada en los productos de Google. ¿Y por qué quieres que la gente esté conectada en los productos de Google? Ahora lo vamos a definir. Miren, ojalá que se pueda escuchar porque no lo probé. Ustedes me dicen si se escucha o no. ¿Se escucha? Este pequeño video.
Bien, entonces, después de ver este video, seguramente muchos nos hemos sentido en alguna situación de esa, lo que comentábamos hace un momento atrás. Claramente hemos estado en ese minuto donde hemos tenido una necesidad de algún contenido, una información, y hemos ido a alguno de los productos de Google, al buscador, a YouTube, a Gmail, etcétera, y lo hemos encontrado. Pero ¿cómo funciona Google? Acá vamos a develar lo que hablamos un poquito hace unos minutos atrás. ¿Cómo funciona el algoritmo de Google? Funciona básicamente a través de un sistema que se denomina de la relevancia. Lo que decía Francisco. Digamos, ¿y qué es la relevancia? Simplemente es el match que existe entre una búsqueda de un usuario, ¿no es cierto?, y el resultado que me entrega Google. Es decir, mientras más relevante sea, ¿no es cierto?, digamos, la satisfacción del usuario es mayor. Por eso que Google es Google, porque, bueno, ustedes son más, seguramente, si hay gente más de mi edad, de sobre 40 y tantos, seguramente se acordarán que existían antes otros buscadores, Alta Vista, de hecho existe Yahoo, o el buscador de Microsoft, el MSN, etcétera, pero no están totalmente perdidos ante Google. ¿Por qué? Porque Google siempre entrega resultados de calidad. Entonces, al entregar resultados de calidad, la satisfacción del usuario aumenta y la gente siempre vuelve a buscar en Google. Entonces, nosotros como las diferentes personas que están acá, empresarios, emprendedores, gente que digamos que se dedica a otras áreas, a otras actividades, ¿no es cierto? Cómo apalancar y cómo poder aparecer en estas herramientas, ¿no es cierto?, siendo relevante, digamos, ¿no? Si yo tengo un sitio web, si yo tengo, digamos, un blog, si yo tengo una empresa y tengo mi sitio web y lo tengo ahí y no soy relevante, ¿no es cierto? Es decir, no genero contenidos, no le doy a Google lo que quiere para mostrarme más, ¿no es cierto? Simplemente no voy a estar. Y es muy probable que cuando yo no estoy en la primera página de resultados de una búsqueda o no estoy, digamos, muy presente en YouTube, ¿no es cierto?, como emprendedores, probablemente esté un poco desaparecido de la mayor cantidad de tráfico que se produce en Internet. Entonces, cuando uno entiende lo que es la relevancia, puede entender finalmente bien a Google y poder usarlo a su favor. Imaginemos que yo tengo un sitio web, ¿no es cierto?, y yo tengo una fábrica de chocolates. Entonces, por ejemplo, si mi sitio web se llama fabricadechocolates.cl, mi contenido, el contenido textual de mi sitio web es de chocolates, etcétera, Google va a decir, mira, una persona que busque chocolates en Google o en YouTube, ¿no es cierto?, va a encontrar muy interesante tu resultado de búsqueda, tu página web. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo te voy a premiar y te voy a entregar y te voy a mostrar más arriba del buscador o cuando alguien hace una búsqueda en YouTube, más arriba de los resultados de búsqueda para poder... ¿Por qué? Porque tú tienes un resultado de valor para mí y eso es lo que yo le quiero entregar a la gente que utiliza Google, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo más importante para Google? Lo más importante para Google son las personas que buscan en Google. ¿Se entiende? No son los empresarios, no es Falabella, no es Ripley. No, lo importante acá son los usuarios. Entregarle resultados de calidad a los usuarios para que ellos siempre vuelvan a buscar en la plataforma y poder así obtener utilidades en función de la publicidad que venden. Entonces, finalmente la misión de Google es organizar digamos, la información que hay en el mundo. Google es una empresa de contenidos, pero que no genera ni un solo contenido. No sé si se entiende. O sea, Google apalanca, ¿no es cierto?, apalanca de la información que generamos todos nosotros. Ustedes cuando hacen un video en YouTube y lo suben, o cuando hacen un comentario en un blog, o cuando generan algún contenido en Instagram o en Facebook. Y si es interesante para un usuario que hace una búsqueda en Google, Google toma esa información, la pone en su plataforma, la muestra, y así genera audiencias y genera contenidos, ¿no es cierto? Entonces, para entenderlo bien, si yo quiero utilizar Google para poder potenciar mi negocio, para poder crecer, ¿no es cierto?, tienen que entender muy bien el concepto de la relevancia, ¿no? Ser relevante en Google es, digamos, hablar sobre mi temática. Por eso a mí me gusta tanto Google. Cuando yo comencé en el año 2009, mi agencia tiene aproximadamente ya 11 años, a mí me gustaba porque, o me gusta, digamos, ya no tanto, voy a ser sincero, ya no tanto porque ya no es tan así lo que les voy a decir, pero en un principio uno podía competir con grandes empresas siendo altamente relevante. Por ejemplo, supongamos que yo hacía mascarillas, supongamos, ¿no? Pero obviamente las mascarillas las vende el Home Center, las vende Ripley, las venden grandes empresas. Pero si yo tenía un sitio web muy relevante, generaba muchos contenidos de utilidad para las mascarillas, Google, por cómo funciona, por la relevancia, por este concepto de relevancia, me iba a mostrar mejor que a ellos.
en mejores posiciones, voy a exponer más mi página web o mi contenido. Entonces yo podía tener resultados relevantes o podía apalancar con eso y poder generar nuevos clientes, que es básicamente cómo nacimos nosotros. Yo les cuento como anécdota, ¿no? Nosotros partimos el año 2009 y yo tenía un canal de YouTube en esa época. Yo hacía muchos videos de posicionamiento web, de posicionamiento orgánico, enseñaba a cómo usar la plataforma de publicidad de Google, etcétera. Y claro, y la estrategia era, bueno, la gente va a mirar, va a ver esos contenidos, mucha gente los va a utilizar y los va a hacer, pero mucha gente va a decir, no, mira, la verdad que yo esto lo encuentro complicado, o en realidad o me dedico a hacer una campaña en Google, o a hacer mi estrategia digital en Google, y le dedico menos tiempo a mi negocio, ¿me explico? Entonces, esa era la estrategia en términos muy generales. Y YouTube fue nuestra plataforma digamos, de crecer en los primeros años. De hecho, una empresa, ¿no es cierto?, en España vio estos videos en YouTube y me contrató para hacer un curso, un curso de la plataforma de publicidad de Google que se llama Google Ads, que se vendió en España. ¿Se entiende? Entonces, en Europa en realidad. Entonces, esa es la potencia y cómo podemos utilizar Google y de manera gratuita estas plataformas para poder hacer crecer nuestro negocio. Francisco, no sé si quieres alguien hacer una pregunta para que lo hagamos como más dinámico. Tengo una pregunta, pero también tengo otra yo. Para efecto de la relevancia, ¿es necesario, imprescindible que tienes que tener una página web? Sí. O quizás no. No, ¿Sí? Es imprescindible. O sea, en Google es una página web, o el buscador de Google, ¿no es cierto? Es una herramienta que digamos que lo que hace es concentrar el contenido de páginas web. Tú me puedes decir, Pablo, pero yo tengo un Instagram, tengo un Facebook, y Google las posiciona. En teoría los debería posicionar, pero ten en consideración, Francisco, que Google y Facebook son empresas competidoras acérrimas. O sea, en el fondo se dividen el mundo, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo digamos, un gran trabajo en redes sociales, digamos, sí, eso es positivo, sí, pero dentro de este círculo de redes sociales, y te pierdes la primera y la segunda página web más visitada del mundo. ¿Se entiende? No estás ahí. Entonces pierdes un gran porcentaje. Ahora, yo no digo que no se haga. Hay que hacer las dos, digamos, hay que hacer ambas, ¿no es cierto? Pero claramente, bueno, Google sí te exige una página web. Y bueno, en realidad, digamos, una página web en la actualidad, Francisco, no es tan difícil de hacer. O sea, una persona con conocimientos medianos, tal vez inclusive si sabe usar Word, puede claramente hacer una página web, trabajar sus contenidos y buscar visualización en Google. Oye, tenemos, bueno, primero hay una consulta aquí de Néstor Casas y también hay, bueno, pidió la mano hoy, levantó la mano Génesis, pero vamos primero con Néstor que dice, bueno, acá es un tema que yo desconozco, dice, tengo problemas con las homónimas, ¿cómo se puede distinguir entre otros? ¿Y hay forma de contar con mayor relevamiento en grupos específicos y regionalizados? Sí, por supuesto. Bueno, hay varias preguntas ahí. Voy a tratar de interpretar. Vamos por partes. Sí, efectivamente los resultados de Google son geolocalizados. Supongamos que yo tengo un hotel en Puerto Montt y escribo sobre Puerto Montt, escribo sobre las bondades de Puerto Montt, etcétera. ¿No es cierto? Es probable que en los lugares donde haya más consultas para esa palabra clave, supongamos que yo, digamos, genero mucho contenido, ¿no es cierto? Y en otro lugar del mundo, por ejemplo en España, la gente busca, qué sé yo, visitar las Torres del Paine, que es un ejemplo más general o más internacional. Si yo tengo un camping o tengo una empresa de turismo en las Torres del Paine, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo podría tener un blog en inglés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque claramente la mayor cantidad de turistas que van a las Torres del Paine son de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, por el costo que tiene y por la relevancia que tiene. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una estrategia de generar contenido en inglés para que mi sitio web, aunque esté en Chile, pueda aparecer a personas que están en esos lugares, ¿no? Y si a eso se refiere con la geolocalización, claramente. A la segunda pregunta, que era ¿cómo poder diferenciarse? Bueno, en la generación de contenidos. En la generación de contenidos relevantes. Y ahora les voy a mostrar yo una herramienta que te permite, ¿no es cierto?, poder decir de qué generar contenido. Porque, claro, yo les digo, generen contenido. Sí, claro, Pablo, pero ¿cómo lo genero? ¿De qué lo genero? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo sé de qué hablar? Ahora lo vamos a ver. ¿Seguimos? Hay una, bueno, había pedido Génesis. ¿Génesis está por ahí o no?
Hola, 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 te escuchamos. Hola Génesis, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta, Pablo. Pasa que yo tengo mi página web Ajá. y pagué publicidad en Google Ads, Ujú. ¿ya? Pero yo me buscaba y no aparecía. Sí. Si bien es cierto conseguir leads, pero yo me buscaba y no aparecía. ¿Por qué? Puede ser por dos motivos fundamentales. El primero es que cuando tú buscas, bueno, es súper técnico, pero lo voy a hacer lo más corto posible para poder, digamos, como avanzar. Pero en estricto rigor, cuando que no te muestra a ti el anuncio es bueno, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Ok. Porque, te explico, técnicamente, cuando tienes una campaña de Google Ads y tú haces la búsqueda, eso genera lo que se llaman impresiones. ¿Ok? Por ejemplo, las impresiones, ¿qué es una impresión? Es la cantidad de veces que aparece el anuncio en Google. ¿Ok? Ahora, Google evalúa tu campaña de Google Ads en función de la relación que hay entre la cantidad de veces que aparece tu anuncio y la cantidad de clics que tiene tu anuncio. Supongamos que tu anuncio aparece 10 veces, ¿ok? Y de esas 10 veces tú tienes 4 clics, ¿ok? 4 clics. Entonces, eso quiere decir que tú tienes un CTR, se llama, un CTR del 40%, ¿ok? Entonces, ¿por qué no te muestra, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no te muestra el anuncio? Para que es probable que tú hayas buscado muchas veces esa palabra clave o las palabras clave de tu campaña y no hayas hecho clic en los anuncios. Entonces, ¿qué es lo que dice Google? Ah, mira, a Genesis no le interesan los anuncios de esta empresa X. Por lo tanto, le voy a dejar de mostrar los anuncios. Para no inflar su CTR. Eso es lo que te puedo Ya. aportar de manera técnica. Y lo otro, el CTR, ¿cuánto es lo que tiene que ser para que sea bien factible mi campaña? Un, ¿Cuánto CT, tiene que medir? un CTR, digamos, aceptable es sobre el 12%. Sobre el 12, 15, 12%. 12-15% de un CTR importante. Bueno, pero no entremos en la cosa técnica, Francisco, porque si no se nos van a aburrir todos los demás Sí, usuarios. yo solamente, no, bueno, es una conversación, pero bueno, es un mundo esto, por Pablo, Sí, pero es un solamente mundo. para que avanzar, Sí, hay una persona que pidió la palabra, que es por Claudio, favor. pero antes también alguien, Jack Truan. Yo tengo ¿Cómo tiempo, así que funciona no hay problema. Yo tengo no, tiempo, así que. cómo funciona con los blogs? Pregunta él y después la pase a Claudio Fernández. ¿Cómo Pero, funciona con los blogs? claro, los blogs, Ese plan. digamos, los blogs son muy importantes o sea, digamos, se pusieron de moda los blogs. ¿Por qué creen ustedes? Por esto mismo. Porque Google, ¿qué es lo que es un monstruo? Es un consumidor, es una máquina de tragar contenido. Porque mientras más contenido tiene, más contenido puede ofrecerle a los usuarios. Y la forma de apalancar, ¿no es cierto? O la forma de poder crecer un sitio web y hacerlo más interesante o de mejor visualización para Google era con los blogs. De hecho, WordPress, seguramente ustedes han escuchado hablar de WordPress, que es una herramienta que te permite hacer sitios web fácilmente. Es un blog, de hecho. Es un blog que te permite a ti generar contenido muy fácil. Entonces, es por eso que los blogs son tan importantes para poder lograr un posicionamiento en Google. Porque los blogs, al generar tú el contenido ahí, es lo que Google se fija y lo que Google toma para meter para meter esa información en el buscador de Google y mostrarte. No sé si respondo. Ya, está Claudio Fernández, ya es la Hola, última para que sigamos avanzando. Hola, Claudio. hola Francisco. Primero que todo, muchas gracias por esta capacitación bastante buena, motivadora. Muchas gracias. Dos preguntas muy breves. La primera tiene que ver qué sugieres tú después de alguien que se crea su primer sitio web. ¿Tú dirías que sería conveniente para posicionarse de forma orgánica empezar a utilizar, por ejemplo, las palabras claves en el diseño de sus títulos, en las palabras clave en el diseño de no sé, la descripción de la página, o en el cuerpo del contenido y empezar a crear contenido con las diferentes palabras clave al cual queremos posicionarnos? La segunda pregunta tiene que ver con cada vez que nosotros hacemos una actualización, en el contenido de nuestra página, ¿sugiere esperar que los robots de Google lleguen a nuestra página o hacer una actualización, por ejemplo, en Google Search? Bueno, Cada buenísima. vez que hace... Buenísima tu pregunta. Digamos, las dos son muy buenas, la verdad. Voy a partir por la primera, obviamente, que tiene relación con, digamos, el contenido de programación del sitio. Tú me dices, claro, efectivamente, Pablo, conviene colocar en las metadescripciones, en los meta tags, ¿no es cierto? En los contenidos, en los H1, H2 del sitio web, las palabras clave.
Y es justo lo que yo les voy a enseñar a hacer ahora. Es justo lo que voy a enseñar a hacer ahora, porque eso es muy importante. O sea, yo tengo que descubrir cuáles son mis... Primero tengo que descubrir, Claudio, cuáles son mis palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave que la gente relaciona a mi producto con mi servicio? Y entonces, ojalá, dentro de esa estrategia, cuando tú empiezas a hacer tu primer sitio web, ¿no es cierto?, puedas tener ya esa información para que ese contenido efectivamente lo puedas ingresar a tu sitio web en tus metadescripciones, en tu meta tag, ¿no es cierto?, digamos, en la descripción de tu sitio web, ¿no es cierto?, o cuando tú la conectas con el Search Console de Google, etcétera, ¿no? Tener esa información para poder saber, evidentemente, lo que decía en un principio, Claudio, de qué hablar, o sea, qué palabras colocar. Y la respuesta a tu pregunta es sí, o sea, es muy importante, es extremadamente importante para poder empezar a tener una buena estrategia orgánica, poder colocar las palabras clave. Y en la segunda pregunta, que tenía que ver con la actualización de tus contenidos, efectivamente, Google, digamos, el buscador de Google es un robot que lo que hace, imagínense, es como una araña, es un spider, ¿no es cierto?, que va navegando por todos los sitios web y los va incorporando al buscador. Entonces, cuando tú generas más actualizaciones, obligas, ¿no es cierto?, al algoritmo a pasar más veces por tu sitio web. Y al pasar más veces por tu sitio web, va indexando de manera mucho más rápida los nuevos contenidos. Eso lo tienes que combinar con una estrategia que se llama de enlaces entrantes o backlinks. ¿Qué son los enlaces entrantes o backlinks? Son recomendaciones, ¿no es cierto?, o digamos, enlaces que tú creas en otras páginas web que vayan hacia tu sitio web. Eso se llama un backlink. Entonces, la combinatoria... ¿Por qué es importante los backlinks? Porque, como te comentaba, este spider va navegando por internet y se va topando, por ejemplo, en una página, en un blog. Y tú tienes una empresa, por ejemplo, de chocolates. Entonces dicen, oye, mira, yo compré unos chocolates exquisitos en tal página web. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Está leyendo ese blog, ve que hay un comentario, ve que está tu sitio web y ¡pum!, va a tu sitio. Entonces, mientras ese proceso se produzca más veces, tu sitio web orgánicamente va tomando mejores posiciones y va subiendo en el buscador de Google. Digamos, son estrategias de posicionamiento orgánico o SEO que se llama. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, gracias a ti. Gracias a ti. Seguimos, Francisco. Sí, bien. Entonces, miren, estábamos en la pregunta anterior, ¿no es cierto? Lo que estábamos viendo anteriormente era, la relevancia, ¿no es cierto? Y yo les quiero mostrar este gráfico, seguramente ya lo estaban viendo, que miren, este es un gráfico y esta es la información que nosotros podemos obtener de manera gratis en Google. Eso es lo que les quiero transmitir. Les voy a mostrar las herramientas que a mí más me gustan, que los pueden ayudar a poder tomar decisiones de negocio. Miren, por ejemplo, esto es una data interna de Google, ¿eh? Todo lo que era búsquedas de delivery de comida en Chile. Este gráfico parte en enero el 5 de enero del 2020 y termina el 15 de marzo del 2020. El 15 de marzo del 2020, ese es el peak de tráfico que se elevó las búsquedas en Chile por delivery de comida. ¿Por qué les muestro esto? Porque es muy interesante entender que hay herramientas en Google que me permiten a mí saber cuál es el volumen de tráfico de determinadas palabras clave. ¿Se entiende? O sea, imagínense que ustedes quieren emprender con un negocio, quieren entrar a una actividad, ¿no es cierto? No sé, supongamos que quieren hacer, yo soy médico y digamos, quiero hacer una empresa de médicos online, para dar terapia online, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, pero ¿cómo sé yo si ese mercado tiene tráfico? ¿O cómo saber yo si realmente ese mercado tiene un mercado cautivo, un mercado hambriento en Google? Porque es muy importante saber eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo me puedo asegurar de que voy a tener unas personas que quieren comprar mi producto y servicio. ¿Se entiende? Entonces, Google, de manera gratuita, vuelvo a repetir, entrega herramientas como Google Trends, que es una herramienta de tendencia, ¿ok? Y otra herramienta que se llama el planificador de palabras clave. ¿Y qué es lo que hace este planificador de palabras clave? Lo que hace es mostrarme cuántas personas, por ejemplo, buscan la palabra médico en línea en Google. Y no solamente en Google, sino que me dice cuántas personas buscan esa palabra clave o esos términos de búsqueda en Concepción, en Santiago, en Iquique, etc. Entonces, supongamos que yo estoy en Concepción y soy médico y digo, bueno, quiero hacer un emprendimiento, me quiero tirar solo, entonces quiero saber si yo hago una página web y empiezo a posicionar en Google, cuánta gente me puede llegar a encontrar. ¿No es cierto? Entonces acá esta herramienta me dice, yo puedo puedo tener la palabra clave médico online, la palabra clave médico en línea, tiene 70 búsquedas en la región del Biobío al mes, ¿no es cierto? Perdón, que se me pasó la
la herramienta, doctores en línea gratis. Entonces eso, Claudio, también responde un poco a tu pregunta, y Génesis también responde un poco a tu pregunta. O sea, si tú vas a hacer tu sitio web por primera vez, deberías pasar por esta herramienta y poder saber, ¿no es cierto? Poder saber, primero, si al mercado donde te vas a dirigir tienes tráfico. Primero, o sea, si tienes un mercado cautivo, un mercado hambriento, que diga, ok, mira, vale la pena meterse en el negocio, ¿no es cierto? O te puede decir, no, mira, nadie busca ese concepto. Les comento que en la charla anterior que hicimos con un coworking hace una semana atrás más o menos, una persona me preguntó, hicimos este ejercicio, me dijo, mira, yo hago aceite de palta. Entonces hicimos el ejercicio en línea digamos de ese ejercicio, y descubrimos que en realidad, y me odió, realmente me odió, porque yo le dije, mira, si yo tuviese que estar en ese negocio, la verdad que no haría aceite de palta, haría, por ejemplo, aceite de coco. Porque la tendencia de búsqueda de aceite de palta era muy inferior al volumen de tráfico de aceite de coco, por ejemplo. Entonces, este tipo de información es gratis y es valiosísima, porque me permite hacer un estudio de mercado que podría ser carísimo, ¿no es cierto? Me permite hacer un estudio de mercado y poder anticiparme, ¿no es cierto?, a meterme en un negocio sabiendo de antemano si tengo tráfico o no tengo tráfico en una vertical o en un rubro, ¿no? Entonces, es muy potente eso. Recuerden, la herramienta de palabras clave, o el planificador de palabras clave también se llama ahora. Ahí lo pueden anotar para que después lo puedan puedan entrar a esa plataforma, ver sus emprendimientos, ver sus palabras clave, sus negocios, y ver si tiene viabilidad, ¿no? También te permite saber, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, pero desde dónde hay más tráfico. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, soy un doctor y estoy en Arica. Entonces quiero montar mi emprendimiento y digo, chuta, ¿dónde hay más tráfico? ¿En Santiago? ¿En regiones? ¿En Viña? ¿En Valparaíso? ¿Dónde la gente busca más mi producto o servicio? E inclusive puedo saber desde qué dispositivo. Si la gente lo ocupa más en celulares, lo busca más digamos, en computadores de escritorio, etcétera. Eso también es muy importante porque me define a mí. Tal vez si yo tengo un mercado donde el 80% de mi tráfico viene desde celulares, o sea, la gente que busca estas palabras clave, casi toda la busca en celulares, entonces yo podría decir, mira, mi versión de celular de página web tiene que ser impecable, tiene que ser muy buena, porque si no, voy a estar perdiendo todo este tráfico, voy a quedar fuera. No sé si... ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Oye, acá hay una interesante pregunta que hace Eric Arenas, que dice... ¿Hay palabras prohibidas en Google? Claro. Por lo tanto, no saber cómo se comporta la búsqueda de esa palabra. Sí, hay muchas palabras prohibidas en Google, básicamente por una cosa de política. Les cuento. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota muy interesante porque a mí me abrió mucho la mente. Nosotros tenemos un partner en Colombia. ¿Okay? Tenemos un partner que nosotros hacemos campañas en varios países de Latinoamérica, incluido Colombia. Y tenemos un partner allá. Entonces, digamos, acá en Chile nosotros tenemos un cliente que no voy a decir obviamente el nombre, pero lo único que les puedo decir es que invertía aproximadamente como unos 10 a 12 millones de pesos en publicidad al mes. O sea, un cliente muy importante. ¿Ok? ¿Y qué hacía este cliente? Este cliente simplemente hacía reparaciones de celulares, de iPhones, de tablets, de computadores, pero básicamente se dedicaba al rubro de los celulares. Bien, un día determinado, la campaña se detuvo y Google la bloqueó. ¿Por qué? Porque dentro de las nuevas políticas de Google bloqueó todo lo que tiene que ver con servicios técnicos y sobre todo servicios técnicos con marca. Por ejemplo, servicio técnico de iPhone, servicio técnico de Huawei, servicio técnico arreglar iPhone, arreglar Huawei, arreglar Samsung. ¿Ok? Entonces yo no lo entendía porque conversamos con la gente de Google. Oye, le dije, mira compadre, este cliente es uno de mis top clientes. Y no puedo dejarlo sin campaña porque porque les comento, hay empresas que viven de la publicidad de Google. O sea, uno les corta la publicidad en Google y se acaba el negocio. Así de simple. ¿Ok? Entonces, me dijeron, no, mira, porque las políticas, ¿por qué? Etcétera, porque las marcas, etcétera. Bueno, nunca hubo una explicación muy, muy, muy certera. Pero acá viene la anécdota con Colombia. Yo le contaba esto a nuestro partner colombiano y él me decía, no, lo que pasa es que mira, hay algunos rubros, por ejemplo acá en Colombia, mucha gente que hace, por ejemplo, servicio técnico de teléfonos que va a domicilio o servicio técnico de lavadoras, de muchos, digamos, de servicio técnico que va hacia un lugar o que básicamente tiene que ver con el servicio técnico en general, son generalmente estafas, que van a tu casa y te asaltan, por ejemplo. Entonces ahí me dijo, claro, o sea, ahí me cayó como la teja, digamos, ¿no? Que es que Google en el fondo, claro, por lo que pasa en un país,
digamos, aplica la política, ¿no es cierto?, a todo. Claro, acá en Chile eso no pasa mucho, digamos, no es una costumbre, pero sí en otros países. Entonces, por eso que existen palabras, respondiendo a la pregunta, por eso que existen palabras claves prohibidas. En Google no se puede anunciar o no se puede, digamos, publicar temas médicos, ¿no es cierto? Ahora con el tema del coronavirus también, digamos, tampoco se podía, digamos, generar contenido o anunciar sobre por ejemplo, mascarillas o si yo quería hacer una campaña de marketing para mascarillas no se podía, etcétera. Incluso una anécdota también que fue bien compleja fue que los centros de rehabilitación de drogas también entraron en esta política, ¿no? Pero, y bueno, tengo muchas anécdotas de eso, digamos. Tengo una, por ejemplo, generalmente una vez cada 5 o 6 meses me llega alguna empresa que vende misotrol. No sé si, digamos, ustedes lo saben, pero el misotrol es una pastilla abortiva, ¿no? Que mucho se vende mucho por internet, etcétera, ¿no? Entonces, pero Google no permite anunciarlo. Obviamente por una cosa sanitaria y no sé si tenga que ver con alguna cosa moral, no, pero sí tiene que ver con eso, digamos, que hay algunos mercados que están totalmente prohibidos. No sé si ¿qué mercado es el que de la persona que preguntó, me olvidé el nombre, cuál es su mercado o qué experiencia tuvo en eso? Se nos perdió. ¿No te escucho, Francisco? No da más detalles. Ya, perfecto. Bien, sigamos entonces, Parece que vende misotrol. Parece que vende misotrol. Bien, sigamos porque ya estamos, digamos, vamos a entrar a la época, a la cosa ya de las preguntas. Pero, digamos, yo quería como, esta última parte, ¿no es cierto?, definir gratis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es gratis todo esto? Porque, digamos, Google entrega Gmail, entrega los canales de YouTube, ¿no es cierto? Android, que es un sistema operativo gratuito de mi celular. En fin, entrega toda esta información de manera gratuita. Porque el negocio de Google es la publicidad, el marketing, ¿ok? Entonces, mientras yo tenga más datos de las personas, de sus orientaciones, de lo que les gusta, de sus intereses, ¿no es cierto? Toda esa información les sirve a ellos para que nosotros como anunciantes, ¿no es cierto? O empresas o emprendedores como ustedes, podamos tener campañas con rendimientos superiores, ¿ok? ¿Por qué? Porque Internet no es un mercado de masas, sino que es un mercado de nichos. O sea, es decir, lo que busca uno como digamos, como analista o como marketer o como una persona que se dedica a hacer campañas para clientes, ¿no es cierto? Estrategias de marketing digital, es que yo no quiero llegar a 1000 personas, ¿no es cierto?, en Google. Yo quiero llegar a 10, pero que realmente estén interesadas. No sé si se entiende. Por ejemplo, si yo tengo una página web y vendo, qué sé yo, el médico online, para poner ese mismo ejemplo, para que ustedes lo entiendan. Entonces ese médico online me puede decir, mira, Pablo, yo quiero la mayor gente en mi sitio web porque seguramente mientras más gente yo tenga en mi sitio web, más voy a vender. Y eso no es